Venga, lo estáis viendo aquí, ¿no? Pongo el primer prompt. Le quito las comillas que tenía y se lo lanzo. Ni lo voy a leer ni nada. Vale, a ver, aquí nos trajo algo. Ok. Bueno, no nos vamos a... Pinta bien. No nos vamos a... El buscador. Nuevo proyecto, mi avatar. Notificaciones, el menú. No voy a pedirle nada más. Bueno, no voy a iterar nada más. Simplemente le voy a echar el segundo prompt, que lo tengo aquí. Y básicamente pone... no rediseñes todo el dashboard, solo mejora la sección de proyectos publicados y la sección de borradores. En proyectos publicados genera cards con miniatura, título, descripción, breve fecha, contador de visitas y botón pequeño de editar. Diseño modular, bordes suaves, light mode, estilo... No sé si cambiará algo. En borradores crea cards casi iguales pero con budget... A ver, casi iguales. Vamos. Bueno, sí, tiene más cosas las tarjetas del proyecto publicado. Es literalmente lo que hizo. ¿Te leyó la mente? A ver, no sé si es el tipo de dashboard que haría yo. Pero bueno, evidentemente aquí está. Tiene los proyectos publicados. Ok, no sé si lo haría así con tarjetas tan grandes, pero bueno. ¿Lo hizo o no? ¿Ya lo activó? No, está trabajando, ¿no? Creo que... No, ya lo hizo. No me enteré. Venga, prompt 3. A ver. Vamos a ver qué hace. No modifiques el resto de... Mejora las tarjetas de QuickStats, la lista de comentarios recientes. ¿Dónde están las tarjetas de QuickStats? Vale. Estas... No sé si las cambió, ¿eh? Da igual. Hoy no venimos a hacer esto. Ok. A llevarlo a Figma Design. Pero antes voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a mi navegador donde tengo el generador de tokens y lo pincho por aquí. Lo tenemos aquí. Es un borrador, es una beta. Vamos a pasarla al español. Le voy a pedir colores. No sé si pedirle... Bueno, le voy a pedir colores base. La vista previa la voy a cerrar por ahora. Colores base. Voy a ir a lo simple. No sé si neutral o gray. O gris, ¿no? Gris y un color que puede ser el índigo. Pero ya vimos que los colores... No. Creo que colores no voy a... No le voy a pedir colores. Simplemente voy a pedirle espaciados. Bueno, tipografía. Todos los tamaños, las alturas, los espaciados. No voy a... Sí, venga, ya lo tenemos. Diseños y espaciado. Espaciado sí, radios, bordes y todo, ¿no? Perfecto. Breakpoints, los 5. Exporto el JSON. Se descarga en mi máquina. Y ahora simplemente voy a ir a Figma. Perdón, a Figma. Al archivo de Figma Design. Aquí estoy, vacío. Pero voy, como digo, a mi carpeta de descargas. No lo estáis viendo vosotros. Voy a copiar todo el JSON a mi portapapeles y ahora veis que las variables están vacías. Voy a, como digo, coger el plugin que por el momento estoy usando para pegar el JSON. En teoría debería... ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Hoy... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ahora no funcione? Ahora sí, lo había pegado mal. Ok, identifica lo que le he pedido. Importar variables. Digo que este plugin es provisional porque la herramienta que estoy preparando para los tokens también pienso montarla
como un plugin de Figma. En teoría ya están, vale. Por lo menos tenemos los espaciados, son súper primitivos, pero nos van a servir para ir aplicando variables. Ok. Bien, cierro esto. Ahora sí. Sí, es muy hermoso, como dices tú, el flujo de pegarle los tokens. Y esto está en beta. La próxima versión va a estar mucho mejor, Tomás, vas a ver. Bueno, ahora sí. Tenía que llevarme esto a Figma Design. Y era por aquí. Teníamos el copiar, que lo usamos alguna vez. Se copia todo copiado. Y me voy a Design. Ok, tal cual. Aquí está todo el... Ay. Si lo monta así, quiere decir que ya viene con un scroll. No me lo puedo creer. Esto es nuevo, ¿eh? Creo que es nuevo, porque la otra vez, o a lo mejor probamos un diseño que no lo tenía. Si yo esto lo lanzo en un prototipo, funciona el scroll interior, no me lo puedo creer. Si es así, punto para... No, le estaba pidiendo demasiado. Vale, le pido demasiado. Ok, bueno. Aquí hay un montón de cosas para hacer, pero si yo quiero, como digo, usar lo que me dio Figma Make, así escupido tal cual o iterado en Figma Make, y me lo quiero traer aquí, ¿qué haría? ¿Cómo lo empezaría a trabajar yo a esto? Evidentemente esto, como vimos, no tiene scroll, esto funciona como funciona, hay que darle muchísimo cariño. Primero empezaría por los paneles. No sé si ahora empezar, bueno, podríamos coger un panel. Es más, voy a hacer lo siguiente. Esto lo duplicaría aquí. Y aquí lo que haría es empezar a despiezarlo. Para entender qué tengo que construir, qué paneles también tengo que construir. Aquí tenemos un... Mirad, voy a hacer lo siguiente. Podría ser un unwrap. Y esto lo tengo. Vale, a ver. También hay fragmentitis. Pues puede ser, ¿eh? Unwrap. Esto es tal cual lo haría yo, ¿eh? Vale. Tengo aquí como un container. Evidentemente necesitaría otro container después para lo que es el sidebar y el container principal. Entonces voy a hacerlo así. Bueno, esto sí lo voy a deshacer porque sé construir otro más. Main content. Vale. Ok, no pasa nada. Aquí tenemos otro contenedor más. Uy, me estoy preocupando. Pero bueno, para eso estamos. Vale, aquí están las Quick Stats. Otro contenedor con las tarjetas. Uf, hay mucho fragmentitis, ¿eh? No sabía que había tanto. A ver. Creo que me va a cundir más si hago un ungroup más gordo. A ver, vale. Ok. Empezamos montando. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a montar el header primero. Pero para el header, claro, aquí tengo, a ver, ¿qué podría hacer yo? Si no tengo nada, podría coger el botón, que lo voy a convertir en un botón, el text input también, el icono, avatar. A ver, ¿podría yo reutilizar esto? Lo que pasa es que esto no va a estar construido como quiero. Bueno, sí. Sí, más o menos sí. Entonces, el header me podría valer como contenedor. Vamos a ir con el botón primero. Simplemente. Aquí es un botón de icono más label más poco más. Ok. Yo voy a quitar el icono, que en realidad... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Este icono tiene un vector. No me puedo creer que he construido el icono con dos líneas, con dos vectores. Vale. Si quiero ser fiel a lo que dije, lo voy a preparar.
Esto va a estar así. Lo voy a convertir a curvas, digamos, a vectores, sí, a curvas, a formas. Lo uno, le hago un flatten para que se... Aplico lo mismo que mi receta, vector. Voy a ponerle de nombre cross. Bueno, vamos a ponerle nuestra nomenclatura. Lo convierto en un componente. Ya está. Al vector le voy a poner scale. Vale, está bien. Ok. Simplemente vamos a aplicarle a este blanco un color de los... No, le dije que colores no, Juanito. Oh, ya empezamos. Bueno, no importa, le voy a poner nuestro gris casi negro. Por ahora esto es nuestro primer átomo. Ahora, ¿puedo reutilizar esto? Podría. Entonces, le voy a dar a este botón propiedades de AutoLayout. Si tenéis alguna sugerencia, decídmela, que yo este ejercicio de ir a tan puntual, de ir a Make y pedirle esto, nunca lo hice en mi trabajo real. Fui con cosas puntuales, pero que al llevármelos a Figma Design, las reconstruí con componentes que tenía yo en mi sistema de diseño, pero no así sin nada. Entonces aquí estoy construyendo componentes, ¿vale? Pero que bueno, es una cosa que nos puede pasar en cualquier otro proyecto más pequeño. O no tan pequeño. Venga, le di propiedades de AutoLayout al contenedor botón que tiene un tamaño de 40. Podría ser un botón MD, pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, lo convierto en un componente, llamado botón también. Le voy a dejar este color por ahora. Voy a coger una instancia del icono y la voy a meter en el interior. Y a esta instancia la voy a pintar de blanco, porque este texto es blanco. Bueno, vamos con los valores. A ver, vamos a meterle nuestros... No lo teníamos como paddings, ¿no? No, como espaciados, no pasa nada. Vamos a ponerle un 16 para que ese 15, que no puedo creerme que... Si yo le pedí a Figma Make que lo haga con Tailwind, usó un tamaño de 15 y el tamaño de 15 no está en el espaciado de Tailwind, si mal no recuerdo. Con lo cual, bueno, está un poco loco. Spacing. A ver, joder. No, Juan, no. No. Creo que tengo que dedicar un vídeo a los scope, porque... ¿Cómo se llama? Spacing. Dios mío. Vamos de vuelta. Yo quiero. Vamos otra vez. No me los identifica. Bueno, no sé. Tendré que empezar por el nombre. Se llaman no sé quién. No, spacing. Bueno, no sé por qué no me funciona el buscador. Nada. Qué raro, ¿no? ¿Será algo de las variables que creó? Pero a ver. Vale. Estoy un poquito perdido. Vale, 16, el gap 8, bueno, 10, le vamos a poner un 12, un 12. Si lo pongo con valor, no, esto se extrae el nombre. Aquí, ¿dónde estás? Aquí. Label. Vamos a ponerle bottom. Property, por el momento, ninguna property. Ok. Los bordes, ¿qué borde radius tiene? De 10. Impresionante. Aquí sí. 8 o 12, a ver. 12. El texto, bueno, no tiene estilos, pero vamos a poder ponerle variables de esa font. Font size 16. Line height, vamos a ponerle... tampoco puedo usar. Creo que es más rápido si le pongo tamaños a mano, o se los voy puliendo, porque no quiero perder tanto tiempo
con esto, de verdad. Ok, no, perdón. No acostumbrado. Uy, Dios. Listo, no pierdo tiempo. 16. Vamos a ponerle nuestra regla. No me lo puedo creer que no funcione mi buscador o no lo estoy sabiendo controlar hoy. Increíble. Esto es, lo diré, 24. Se queda en un, vale, 40 como tenía. Ahora, vamos a ponerle simplemente un property, una variante. Y la property 1 se va a llamar simplemente state. Lo vamos a hacer más simple, ¿vale? Default y over. Y como no tenemos colores, vamos a ponerle un color un poquito más oscuro. Venga. Ahora, más cositas. El avatar. ¿Lo necesito como componente? Pues sí. ¿Qué tamaño tiene? Es un... Esto se puede... Tiene un frame con borde... Tiene una construcción rara, ¿eh? Esto lo voy a hacer yo más fácil. Vamos. Voy a coger un frame, le voy a poner avatar, le voy a hacer de 40 por 40, que es el tamaño que me dio Figma Make. Correcto. Voy a sellar el aspect ratio, le voy a poner un borde radius grande, le voy a poner una capa de imagen. Lo construyó muy mal, ¿eh? Y esto se queda como componente, avatar. Ya se podrán añadir más tamaños o se podrán usar instancias, pero más pequeños o más grandes. Vale, aquí tenemos este icono que es como un icon button. Claro, es como un icon button. Importante. Vamos a construir el icon button a partir de este. Entonces, puedo reutilizar, esto lo voy a quitar, esto lo voy a también a quitar. Y entonces el icon button va a ser, también será de 40. Ok. Voy a hacer lo siguiente. Cojo también una instancia. Bueno, más fácil. Utilizo esto. Este tiene 20 por 20 y este también. Ok, entonces vamos a ponerle... ¿Cómo se llamaba? Campanas. ¿Cómo es en inglés? Dios mío. No me lo acuerdo. Vamos a hacer lo mismo. Vectores. Bell, joder. Tenía en la cabeza una canción de... Madre mía. Gracias, gracias. Bell. Tubular Bells, coño. Dios mío. Scale. Bueno, no, tengo que hacer aquí un... Vale, hago un scale, se queda. Esto está así. Le vamos a poner Bell y componente. Otro icono. Ahora sí. Para este caso, el icon button de base tendrá este Bell. A este icon button le podría dar... tenía dos... no, a esto le voy a poner tamaños normales. Sí, fijos. Al icon button. Esto tiene un auto layout. ¿Le pongo auto layout en este caso? Pues debería, en realidad. Por si el día de mañana hago algo más... Pero se queda con un 2010. No quiero usar estos tamaños. Con lo cual, aunque sea un auto layout, le voy a dejar el alto y ancho a mano. 40 por 40. Y con el contenido centrado. También le voy a poner el borde radius de 8. Correcto. Esto está así. Y ahora mismo no... Es como un icon button ghost, digamos. Una cosa más. Vamos a esto, ponerle una propiedad más al botón que sea type. Correcto. Y este será el primary. Vamos a ordenar las propiedades. Ok.
Y lo mismo aquí. Era el componente icon button. Renombro icon button. Convierto en componente. Convertido en componente. Esto está funcionando. El icono tendría que ser scale, ¿no? Dije scale. Bueno, no. No, está perfecto así. Que es la boca. Ok. Estados. Primero. State. Esto lo puse como state, ¿no? Sí, correcto. Entonces vamos a ponerle la variante default. El estado default. Y el estado over. En este caso se va a quedar exactamente igual, pero el over va a tener un gris de fondo. Un gris o una opacidad. Una opacidad del mismo color. Sí. Ok. Ya que estamos haciendo el componente, vamos a darle un pelín de cariño. Y lo mismo aquí. Simplemente estoy creando la conexión para que cuando lo mostremos en prototipos hechos con esto o cuando se vaya a Figma Sites, sepamos cómo funcionan los dos estados. Ok, ahora tenemos el componente icon button. En este caso tiene la campanita. Vale. Lo vamos a poder usar para cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué haría yo para reutilizarlo? Como un icon button normal. Sabiendo que la campanita va a tener el dot de notificación. Podría yo ponerle a esto. Dot. Componente. Por ahora no le pongo ninguna variante a esto, no me hace falta. El día de mañana ya veremos. Cojo una instancia. Diseño, cojo una instancia. Y quiero construir esto. Primero, uso una instancia para el botón. ¿Por qué no me...? Esto, claro, esto es no es un auto layout, ¿no? Claro. La construcción de Figma Make, Figma Design. Vale. A este container le voy a poner container. Le voy a poner en minúscula. Le voy a dar propiedades de auto layout. Tiene un 16 de gap. Ven, uso la instancia esta. Aquí borro esta. Tenía 44. Bueno, nuestro botón ahora mismo tiene 40. Podríamos... Y tenía 8. Bueno, ya luego lo agrandamos. Ok. Ahora el icon button. Ojito, por el momento voy a usar esto. Y avatar, una instancia de avatar. Ahora, queremos obtener la posibilidad del dot este. Entonces, y quiero reutilizar el icon button. A lo mejor el dot también se podría usar como una instancia, como un elemento más del botón. Si en algún momento nuestro dashboard necesita mostrar algún tipo de notificación en un botón. Vale, corto el dot y lo pego aquí. Lo hago flotar de forma absoluta y en principio vamos a hacer lo siguiente. Voy a alinearlo con el margen superior derecho del contenedor del icono. Le voy a ajustar las constraints, aunque no haría falta, pero lo dejo ahí. Te quedas ahí, como digo, y a lo mejor queda un poco muy cerca. No, le voy a alejar un poquito más. A ver. En realidad, si nos fijamos el diseño... Bueno, no, ya estoy mirando el mío. Ahí te quedas. Ahora, dije reutilizable, entonces voy a tener icon buttons sin dot. Y además este no lo va a mostrar a veces. Con lo cual, lo vamos a seleccionar y le voy a meter una variable, una variante, una propiedad booleana, ¿no?
Ya no recuerdo ni. Usamos tanto el código que venga. Vamos a ponerle show notification. ¿Por qué? A ver, ¿lo estoy haciendo bien? Esto es default over la booleana. Madre mía, este dot, mirad. No, espera. El dot. No, el dot está. El dot es una cosa muy rara. Yo quiero un dot y en lugar de hacerlo con un frame. Momento. Este dot no. Lo tengo que construir bien. Esto. Quito. Esto tiene 8 por 8. Venga, yo voy a hacer simplemente un. No, más fácil. Lo puedo utilizar y ponerle un valor real, un valor normal, ¿no? 99 aquí. Ya está. Estaba comiendo la cabeza. Es que tiene una forma de montar las cosas raras, ¿eh? Aquí. Vamos allá. Esto lo podría sellar, el aspect ratio. Y decía. Vamos otra vez. Pego. Constraints. Pero Juan. Las constraints están controladas. Ahí no. 1, 2, 3. Ya. Ahora sí. Quiero. La booleana. Show notification. Ok. Esto lo copio, lo pego aquí, se va a pegar con las mismas propiedades. Correcto. Y ahora voy a coger el componente y por defecto la voy a ocultar. Esto quiere decir que aquí lo tengo normal, en estado de normal, pero si esto tiene notificación, va a funcionar de esta manera. Vale, nos quedamos entonces con los botones y elementos de 40 píxeles. Sí, más cariño a esto. Bien, dije text input. Entonces, voy a hacer lo siguiente. ¿Puedo reutilizar esto? ¿Cómo funciona? Container, icon. Bueno, tenemos un contenedor, un icono con 2 vectores. Aquí voy a hacer lo siguiente, para ganar tiempo. Otro text input. Otro input, digo. Está un poco raro esto, pero bueno, se podría reutilizar. Vamos a lo siguiente. Por ahora quito esto. Este icon lo voy a poner por aquí. Vale. Creo que puedo hacer directamente a esto. Le vamos a poner text input, porque directamente va a ser un componente. Voy a coger un icono, por el momento este, tranquilidad. Lo pongo aquí. Le voy a poner el mismo color que tiene aquí. Esto ya lo tengo por ahí, correcto. Entonces lo quito. Vale. Claro. Hice un componente, pero no le di propiedad de auto-layout. Ok, terrible lo de Figma Make. Voy a cambiarle un poquito el comportamiento de los elementos que hay en su interior. Hay otro más. Deshago este. Hay como una autoridad dentro de otro. Perdón, una caja dentro de otra. ¿O no? Es que me estoy liando malamente, ¿eh? Vale, estaba haciéndolo mal. Lo que no entiendo es por qué no tengo el... Estoy raro.
Venga, 16. Vamos a darle un poquito, algo parecido a esto. 8, me parece que es demasiado poco el gap de este elemento. Y ahora con esto vamos a ponerle al text input un... no le puse el... Vamos a darle un poquito más de cariño. Ok, el icon. ¿Siempre se va a ver el icon? No tiene por qué. Entonces, primero vamos a ponerle una booleana para mostrarlo o no. Como ahora no tenemos un left y un right icon, le vamos a poner el show icon. Y además vamos a ponerle una instance swap que se llame icon. Y al icon, placeholder, show icon, vamos a ponerlo así. Al icon vamos a ponerle de nombre un iconito de los que me gustan a mí, que no lo debo tener por aquí, y lo voy a coger por aquí. Momento para mostrar la jerarquía del icon. Esto lo habré repetido 1000 veces. Listo, hecho está. Ahí te quedas. Y ahora sí vamos a poder coger la instancia de este text input y le vamos a elegir el icono search. Perfecto. Bueno, madre mía. El header. El header. Estáis hablando entre vosotros, me parece. Yo sigo. Tenemos el primer componente. 52 minutos. Creo un quick stat genérico. Hostia, estos botones... Bueno, no, estos más que icon button son... Bueno, podría ser un link, o la tarjeta podría ser un link. Venga, voy a hacer un card. Un card. State card. ¿Le pongo state card o lo hago más genérico? No, le voy a poner state card. Lo voy a dejar tal cual. Me voy a animar y le voy a hacer así. Veamos. Le pongo propiedades de auto layout. Voy a ver cómo está construido esto. Hay un contenedor para esto. Le voy a poner frame a esto. No lo voy a hacer como componente. No. Dentro hay un icono. Vale. Por ahora lo voy a quitar aquí. Lo voy a dejar así. Porque voy a poner iconos nada más. Que van a estar pintados a mano. Si no me lo... Bueno, en realidad debería ser un componente. Pero ahora mismo no. Porque esto a lo mejor, este elemento a lo mejor lo puedo usar en otro... A ver. A lo mejor se está usando en otro sitio. Y... Joder. El Figma... Solamente se está usando ahí, por ahora. Bueno, esto es el header que no funciona en el diseño que nos traemos de Figma Make. Por el momento... aquí hay un icon, un botón que voy a tener que... Eso tiene que ser otro tipo, ¿no? Ya veremos. Entonces lo hago como icon button. Lo puedo usar como icon button y puedo quitarle la interacción a la instancia. Poco a poco. Stat card. Componente. Esto, mirad, voy a estar así. Voy a coger un icon button. Tranquilidad. Lo voy a poner por aquí.
Tiene el tamaño de 40 por 40 en lugar del 44. Por ahora lo dejo así. Ok, esto simplemente es una cadena. No, tiene un contenedor para la cadena de texto y un contenedor para esto. Creo que no hace falta porque el gap en este caso es igual. Entonces, a este componente, a este bloque le voy a poner 12 de gap, 24 de padding stop, bottom, left y right, por aquello de Tailwind. Este contenedor lo voy a deshacer. Se quedará la cadena de texto con fill container. Ahora mismo tampoco voy a usar este frame y voy a dejar simplemente la cadena de texto como fill container. Vale, por ahora lo dejo así. Por ahora lo dejo así. Y en realidad ahora lo que tengo que hacer es, si quiero construir esto, tengo que prepararme un... Es más, voy a hacer así. Creo que prefiero trabajar preparando mis propios componentes. Vale, teníamos aquí un primer icon button. Yo a esto le puse primary. ¿Cómo organizaría yo estos? Lo que pasa es que aquí tengo un botón, que evidentemente es un elemento interactivo, pero a mí no sé si lo hubiera pintado así yo, con estos colores. ¿Por qué? Porque repito, esto no es una... Para mí, si yo veo este botón, veo esto y es un botón que tengo que pinchar, porque lo veo del mismo color. Creo que yo lo haría de otro... Es más, no va a ser un icon button. Lo vamos a hacer así. Va a ser simplemente una caja. Venga, la voy a recuperar otra vez. Y aquí sí con el mismo tamaño. Esto lo quito. Le voy a poner frame. Le voy a dar propiedades de auto layout. Tiene 12 de pie. Vale, tiene nuestro icono de 20. Bien. Esto sí lo voy a hacer como un icono. Y lo voy a poner como todos los demás. Esto yo creo que es una misma forma. No, evidentemente no. Vamos de vuelta. Outline. Flatten por las dudas. Vector. Nuestro color. Ok. Y esto se va a llamar, por ejemplo, folder. Ahí. Folder. Lo convierto en un componente. El scale está correcto. Me lo llevo aquí. Ni mate, ni nada, ¿eh? No tengo tiempo de nada. Venga, cojo una instancia. Con la instancia me la traigo aquí. Tiene el contenedor. Correcto. Lo pego. Quito el icono. Bueno, lo quito, pero a esto le voy a esta instancia del icon button, perdón, del icono, le voy a poner este color. Por ahora. Ok. La cadena esta de texto la voy a poner con... La dejo con los mismos colores. La dejo con los mismos colores, sí. Aquí también es lo mismo, ¿no? Sí. En el icono, mirad, voy a coger por aquello de mantener el diseño que me dejó Make y a los iconos, es decir, a mis elementos negros, les voy a poner este color. Vale, te quedas ahí. Ok, esto está igual. Y decía, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Lo tenemos como componente. Me interesa, a lo mejor esto,
No, dije que esto no era un botón. Entonces, a esto sí le voy a cambiar el color. Yo. ¿Tengo algún tono de gris o casi gris? El del input no me convence. Es que esto no es gris, esto es como un celeste, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger este celeste o el color que sea. Vamos a abrir a nuestro componente. Le voy a poner. Nada, te vas a quedar como un gris. ¿O no? Yo también, Juan, yo también. No quiero, no quiero que tenga el mismo color que... No quiero que tenga el mismo color que el botón, entonces lo voy a hacer un poquito más oscuro. Aunque en realidad... Esto es una mierda, no. Gris. Una cosa que podríamos haber iterado en Figma Make es o haberle puesto en... Eso es un error mío. Cuando hoy generé los prompts, lo que debería haberle dicho es utiliza el color tal, tal y tal de Tailwind. Y lo que podría haber hecho yo es, en nuestro generador de tokens, elegir esos colores de Tailwind, sabiendo que los voy a utilizar, porque el diseño que me iba a dar Make los iba a tener. Ahí, error mío. Ahí, error mío. Bueno, por ahora, más. ¿Sabéis qué? Claro, lo que pasa es que aquí tenemos esto. Yo sigo en la duda, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, Juan. Déjalo así y ya vemos qué cojones hacemos. Pero claro, el componente... Sí. Esto te vas... Esto va a ser un... Atención. Atención lo que voy a hacer aquí. Icon. Es algo que a veces hago. Bueno, es que tengo en algún sistema de diseño que conocéis un icon budget. Lo convierto en un componente y esto se queda igual, tal cual. En realidad, bueno, sí, podría ser de 44. Está cogiendo el 44 a partir de los paddings que con un tamaño de Tailwind. Lo voy a dejar así. Ok, ya veréis. Por ahora te quedas así. Me traigo una instancia, la pongo aquí y la quito. Entonces, Atomic Design en el medio de este caos. Ok, el componente folder, el icono folder lo tengo. Pero yo quiero ahora mismo obtener esto. Vale, entonces esto es bastante fácil. Me traigo esto aquí. Organízate, Juan. Vamos a hacer lo siguiente. Esto no son colores semánticos ni nada. Entonces voy a hacer, primero, cojo el icono, hago un instant swap. Icon. Ahí te quedas. Properties. Variante, mejor dicho. Voy a ir atrás porque, a ver, esto es nuevo para mí, o yo cuando cogía un componente con un único elemento y le ponía esto, es decir, pinché nueva variante y no me la hizo hace un momento, ¿verdad? Es que echar para atrás el vídeo, es que estoy flipando un poco. Vale, pero no importa, no me voy a comer la cabeza. Vamos a ponerle type de nombre. Aquí no le voy a poner primary, pero sí podría ponerle... ¿Cómo suelo tener en otro sistema de diseño yo esto? Lo tengo con nombres...
bueno, no voy a poder contar qué tipo de nombres le pongo, pero son nombres que a nosotros nos dicen algo, pero al resto es algo muy propio del sistema de diseño. Entonces, vamos a... ahí estás hablando entre vosotros, porque yo estoy liado con esto. Decía, venga, variante, voy a poner así. Por el momento voy a poner V1. No me voy a comer la cabeza. Luego ya buscaremos otro nombre. V2, V3 y V4. Y no le quiero poner ningún nombre semántico ahora mismo porque no me quiero comer la cabeza. Pero lo que voy a hacer ahora, y tampoco me voy a comer la cabeza, como digo, es a la variante esta le voy a poner de color de fondo esto. Ya sé que dije que no lo pondría como botón, y no es un botón, pero ahora mismo no quiero perder tiempo en esto. ¿Sabéis a qué me refiero? Y ahora al icono, madre mía. Ok, ya tengo esto como componente y esto no me hace falta y esto ahora mismo icon budget y aquí sí. Simplemente si yo ahora quiero construir esto con el Prototomic Design que monté, más cositas. Vamos a ponerle aquí una... ¿Hace falta una propiedad de texto aquí? Me parece que no, pero podríamos ponerle... Vamos a ponérsela. Y practicamos un poquito más. Count. Ahí está label. Estoy pensando que si esto nos interesará tener una instancia así. A lo mejor, ¿no? Entonces vamos a ponerle a count una booleana para mostrarlo o no. Show count. Ok, entonces ahora, pero para que esté bien ordenado, voy a hacer lo siguiente. Al componente le voy a poner, le voy a hacer bien. Primero tenemos el... aquí podemos añadir una instancia, una propiedad de icon budget. Lo cojo primero, voy a poner las instancias anidadas de icon budget. Seguramente a otros también. Vale, te quedas por ahí ahora. Entonces tenemos primero el icono, el icon budget, que no voy a poder tener arriba porque es una propiedad anidada de otro componente, pero sí tenemos count proyectos. Entonces el show count tiene que ir arriba de count. A count le pongo el icono que uso yo para mostrar jerarquía en propiedades y el label. Entonces a esto, si yo quiero mostrar count, lo activo, cambio, bueno, ok, bien, está funcionando, ok, listo. Ahora, decía, quiero montar esto, bien, tengo que tener una cuarta, hago un auto layout, le voy a poner quick stats, le voy a poner un, ¿cuánto tiene aquí? 24. 24 de gap horizontal. A todas las tarjetas las voy a hacer fill container. Le voy a poner, bueno, en este caso, dentro de ese contenedor, ¿cuánto tiene? 32. En realidad creo que no hace falta ponérselo ahí. No, aquí no lo voy a poner. Ok, entonces vamos a ordenarnos un poquito. Tenemos esto así. Header. Los icon budget. El stats card.
Vamos a ponerle por defecto. Vamos a ponerle por defecto valores un poquito más genéricos. Y aquí voy a poner Juan Label. Hecho está. Aquí tengo esto que es mi QuickStats. Lo voy a poner, lo creo como, puedo crear un componente porque es un bloque en realidad, sí. Esto funciona como quería. Bien, y ahora simplemente a todo esto le voy a poner las instancias que necesito. No voy a ponerle, no, ni instancias ni nada, no, venga, 24, 8. Podría aquí, si hiciera falta, coger el componente, decir, venga, ¿cuánto tiene? 156. No, pero no, quiero ir un poquito más rápido. Voy a pegar. Y ahora, proyectos. Comentarios. Y falta algo más, ¿eh? Falta personalizar los icon budget. Visitas. Vamos a hacer lo siguiente. En este caso, el icon budget es el de la V2. V2. Y, aquí necesito generar nuevos iconos. Ok, no pasa nada. Vamos a darle colores por lo pronto. A este es el V3 y este es el V4. No, sí, V4. V4. Entonces, ahora me faltan los iconos. Me falta el icono de folio, mensaje y ojo. Pues lo voy a hacer, por lo menos para terminarlo. Hago así, hago así, hago así. Esto lo borro. No, no lo borro todavía porque... Sí, lo borro porque lo tengo del otro lado. Entonces, ahora vengo aquí. Al final está sirviendo esto para que los que no tienen mucho conocimiento de estas cosas puedan ir montando sus propios componentes a partir de lo que genera Figma Make o de lo que queráis en Figma Make. Estoy aquí haciendo los outline de todos los elementos. Voy a hacer a usar una booleana. Vamos a poner un flatten. Renombremos como vector. Ya voy a poner el color que necesito. A esto sí le voy a poner, lo convierto en un componente, el scale está correcto y aquí le voy a poner de nombre page. Doc. Document. Correcto. Sí el color este raro que me dio el sistema de Make, que viene en teoría de Tailwind. Vale, lo mismo con esto. A esto le voy a poner message, convierto en componente, a estos elementos, vale. Está como flatten, ¿no? Sí. Lo digo bien. El color de esto. Ok. El ojo. Sí, ya estaba como flatten, Juanito. Ya estaba como flatten. Aquí hago la booleana. Flatten. Vector. Color. Ok. El scale está correcto. Y a esto le pondré, ojo, convierto en componente. Esto lo pongo por aquí, vamos a hacerlo en un plan grid para que esté ordenadito. Más o menos ordenado. Perdón. Ahí. Juan. El dot, vale. Bueno, el dot está aquí medio perdido. Hay muchos comentarios entre vosotros, pero bueno. Creo que Tomás está respondiendo y los demás también.
Sigo, decía, ya tengo los iconos, entonces ahora voy a coger esto aquí, lo voy a mover porque lo quiero terminar. Y quiero recordar, aquí es el folio, aquí, document, ¿no? Document. Se coge, está bien montada la construcción de todos estos elementos, tienen las mismas nomenclaturas en las diferentes capas, con lo cual cuando cojo esto y digo, venga, voy a usar un icono de, en este caso, mensaje, escribo message y, aquí hay un error. Fijaros, me viene genial por lo que estoy explicando. Necesito guardar la consistencia. Yo aquí seleccioné el folio y el icono, que antes era el folder, se mantuvo el mismo color y aquí no. Entonces, en el icono de message hay algo, está construido de otra manera, diferente a estos. Veamos. Aquí tengo un vector y aquí tengo, fijaros, ¿ves? Se llama vector stroke. Tengo que ponerle de nombre vector. Y ahora, una vez que está corregido, va a funcionar bien. Digo que va a funcionar bien. Ven, me cojo era aquí, ¿no? Sí. Esto, vengo aquí, le pongo document. Y aquí sí, perdón, Juan, message. Madre mía. Message. Y ahora sí se pinta correctamente. Antes no pasaba porque la construcción de ese icono, aunque tenía simplemente un elemento, se llamaba de otra manera. Entonces, para que la consistencia se mantenga, se tienen que llamar igual. Tienen que estar construidos todos iguales. Aquí vamos a tener fe y va a estar bien construido. Yo creo que sí. Le ponemos ojo. Aquí sí. Bien. Otro componente hecho. Bueno, más que componente, bloque, como componente. Está bueno hacerlo así porque si esto no lo queremos llevar a Figma, bueno, si se lo queremos dar a un developer, vamos a tener que preparar las versiones responsive, por ejemplo. O construirla de tal manera para que funcione en una pantalla más pequeña. Pero también nos va a servir para llevarlo a Figma Sites. Evidentemente, hoy no lo voy a hacer, porque no me da tiempo. Echamos un poquito más y construimos el card, que si nos fijamos, este card, un solo card, va a funcionar. Esto está interesante. Esto está interesante para construir también. Este card va a funcionar para aquí y para aquí. Porque básicamente tiene dos cadenas de texto, nombre o título, descripción, la fecha o el tiempo, un botón, una separación. Aquí hay un budget que podríamos construirlo a partir del icon budget, como budget evidentemente. Y aquí es lo mismo. Pero no sé, decidme, ¿lo hago o no? Edit siempre. Vale, pero voy a tomar un poco de mate. Que hoy estaba un poco perdido cuando comencé. Estaba un poco perdido, construyendo como deconstruyendo, ¿no? Deshice para hacer. Y siempre es mucho más rápido hacerlo desde cero. Pero bueno, nada. Componente card, vamos a ver. El más completo de los dos es este, evidentemente, porque tiene el budget. Aunque en realidad el budget lo voy a rehacer todo. Bueno, en realidad solamente tengo que hacer el budget. Botones tengo. Aquí es el primary. Aquí podría ser el secondary. Y quizás con un tamaño más pequeño. Ok. Vamos a lo siguiente. Si lo quiero hacer igual, del mismo tamaño, vamos a coger esto. Pero de verdad que creo que lo haría. Es más, mirad, lo voy a hacer desde cero. También es una práctica que se puede hacer. Va. Veamos. Cojo este mejor, porque dije que es el más completo. Porque son iguales, ¿no? Sí, prácticamente, sí, son iguales. Bueno, primero, lo que sí voy a usar de aquí son las cadenas de texto.
Name o title. A esto sí le voy a poner title. Description. Ok. Veo que aquí hay un separador. No, no hay un separador. Es como un border top de este faldón o de este contenedor. ¿Cómo lo construiría? Lo construiría igual, tal cual. Entonces, tenemos otra cadena de texto que en realidad podría ser esta misma, porque, bueno, tiene otro color, pero vamos a poner aquí, vamos a ponerle time, más que date, time, ¿no? Sí, ahora mismo sí. Voy a coger un componente botón, ahora mismo, y primero empiezo con esto, con el faldón. Hago un auto layout. Le voy a poner frame directamente a esto. Tampoco le voy a poner nombre para un card, no. Frame. Ahora, está todo flotando en el centro vertical. Correcto. Entonces ya tengo el auto layout. Pongo todo alineado, en principio a la izquierda y en el centro vertical. Ahora, la cadena esta de texto, le voy a poner un fill container. Nunca va a ser tan larga. Vamos a ponerle en principio esto. Pero tiene un fill container. Perfecto. Entonces vamos a decirle que el gap horizontal de este elemento sea más pequeño. Y yo tengo una referencia aquí, que eran 30 y 40, 32. Aquí lo voy a hacer más pequeño. Bastante más pequeño. 16. 24. Sí. Esto me va a permitir que... Vale. ¿Qué pone esto? Continuar editando. No sé si yo elegiría ese copy, pero vamos a ponerlo. Continuar editando. Ahí te quedas. Bueno. Ah, el borde. ¿Veis el borde este, no? Aquí lo han hecho con un borde, ¿no? Sí. Por lo menos lo han hecho como lo voy a convertir yo. Lo voy a construir yo. Cojo esto y le pongo un stroke de este color, pero evidentemente lo tengo que poner arriba. Top. Ahí te quedas. Y está como inside, ¿verdad? Correcto. Faltan paddings. Que yo, esto tiene 8. Bueno, no pasa nada. Le ponemos 8 de padding top y padding bottom. Perdón, esto es borde radios. 8. Ya está. Igual. Ahora, vamos a hacer un... Vamos a hacerlo... A ver, esto hay varias maneras de hacerlo. ¿Cómo lo construiría yo rápido si tengo esta construcción? Con todo esto hago un auto layout. Le voy a poner info o content. Vamos a poner un gap de, a todos estos elementos, 8. Ok. Estas dos cadenas de texto están con fill container. Correcto, entonces esto empieza a funcionar como quiero. Bien. Me faltan paddings. ¿Qué serán? 24, 32, 24, 24 y abajo 36. 24 a la izquierda y a la derecha, y arriba 24 y abajo 36. Color blanco de fondo, ¿no? No. Sí, pero no. El color blanco... Vale, el color blanco aquí se lo da al contenedor principal, pero yo no lo voy a hacer así. Porque la experiencia me dice que si esto funciona así... Bueno, aquí tiene un borde. Ah, no, es que tiene un borde. En este caso podría valer. Si no tuviera el borde, en algún prototipo se puede ver un borde raro. El borde, vale. Entonces en este caso puede ser el fondo blanco. Me voy a respetar lo que tiene hecho esta gente.
Bueno, Figma Make. Ahora, la imagen. Image. Vamos a ponerle más que resource. Le pongo una capa de imagen. Ok. Y ahora te quedas ahí. Y ahora con todo esto hago un componente que se va a llamar draft card. Bueno, en realidad aquí no le voy a poner draft card. Le voy a poner card. Porque esto ya dije que me vale para... Claro, aquí project card, draft card. Creo que le voy a poner project card y lo voy a utilizar también para draft card. Entonces, project card, te llamas, lo convierto en un componente y por el momento te quedas así. Ahora, el alto, ¿cuánto le dieron? 208, pues le daré lo mismo. 208, hago un fill container en horizontal y aquí le quito el gap para que esté pegado la imagen al bloque content. Aquí podría ser dos cosas, que la imagen se mantenga la proporción, pero creo que no lo voy a hacer así, yo aquí. Porque evidentemente esto no hoy, pero tendrá que tener como distintos tamaños, al menos 2 o 3, o 2. Y creo que, bueno, en realidad a lo mejor podría, porque si esto mirad, esto funciona bien. Bueno, vamos a dar el color blanco. Falta el borde, perdón. Tiro el borde, stroke, y falta el borde redondeado, que debe ser de 14, nada más. Vale. Le voy a poner 16 yo. Le voy a poner 16. Ok. Vale, le falta un clip content. Sí, ¿para qué? Un momento. ¿Por qué? Aquí me está funcionando el clip content y aquí no. Si la imagen está dentro. Perdón, no. Yo puse Project Card. Ok. A ver, amigos. Esto. O yo estoy medio 16. Evidentemente, para que funcione tengo que hacer esto, pero ¿por qué ahora me está? Bueno, no sé. Funcionando está. Decía, esto está bien, pero... Bueno, aquí hay que darle cariño. Es que el botón este es gigante, ¿eh? A lo mejor más que... Yo, sinceramente, más que poner un botón de continuar editando, pondría un icon button con un lapicito o algo que me indique edición, ¿eh? Totalmente. No con color primary. Bueno, en realidad no. Me estoy liando yo. Al final siempre me estoy liando yo. Vale. Decía, creo que en este caso sí, le voy a decir que mantenga la aspect ratio. En este caso sí. Ok. Tengo Project Card funcionando. Budget. Vamos a lo siguiente. Dije hacerlo a partir de aquí. Lo copio. Lo pego. A esto le dejo budget. Este budget el de esta gente tiene icono más texto. Vale, entonces voy a hacer lo siguiente. Cojo una cadena de texto aquí, del botón. La pongo en el interior de todos estos elementos. En realidad podría haber hecho el siguiente. Mirad. Bueno, corto, selecciono estas y las pego todas. Ya. Ok. Veamos. Evidentemente este es un color de budget que no existe. Es decir, la de la tarjeta. No pasa nada. Pero voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto.
es redondo. Bueno, no pasa nada. Cambiemos un poco el padding left y padding right para que no estén tan apretados. Tiene 12, vamos a ponerle 16, creo que es poco igualmente. ¿Cuánto tiene esto? 14, yo le voy a dejar 16. Lo que sí voy a coger y... Son demasiado grandes igualmente. Son demasiado grandes. Aunque el texto es igual, 16 y 16. Pues entonces vamos a dejarlo igual. Pero, si el botón tenía 40, esto tiene 36. Vamos a cambiar los paddings top y padding bottom. 10 es un tamaño de Tailwind, sí. Vamos a ponerle 8. Vamos a cambiarle el gap. 8. Claro, aquí no. Y vamos a ponerle... de nombre... lo diré aquí. Label. Ok, y como icono... No le quiero dejar las tarjetas. ¿Qué icono básico le puedo poner? No tengo ningún icono básico. Vale, pero no importa. A este budget vamos a ponerle propiedad de texto que se llame label. Sí. Y el icono, el budget podrá tener icono o no. Con lo cual, selecciono todos los iconos y le pongo una booleana. Show icon. Pero también le vamos a poner un instance. Bueno, el instance usual lo trae. Sí, ¿no? A ver. Aquí hay algo extraño. No. Aquí tengo la V1, V2, ok. Tengo la opción de... Claro, aquí el icon hay que organizar esto. Show icon. Al icon le pongo el icono de la jerarquía, como siempre digo. Entonces tengo la versión, es decir, el tipo, si muestro icon o no, y si puedo también cambiarle el icono, correcto, y cambiarle el label. Bien, evidentemente no tengo ahora mismo este color de budget. No pasa nada. Ya estoy pensando en algo. Vamos a coger una instancia de esto, y lo vamos a poner... Uy, por Dios. Vale. Está dentro de imagen. La imagen... Pero no la quiero hacer. No quiero ponerla dentro de la imagen. La voy a poner dentro del componente. Lo hago flotar de forma absoluta. Me lo llevo a la izquierda y arriba. ¿Y esto cuánto está separado? 16. Aquí no tengo. Vale. Ahora. Constraints están bien. Vale. El botón. Pero aquí en realidad... Vale, vamos a hacer lo siguiente. Pero un momento. Continuar editando y continuar editando es lo mismo. Yo había leído bien antes. Esto es el... En realidad, el copy aquí, edit podría decir algo. En realidad... Vale, esto es un project card que ya está publicado. Y este está en draft. Pero en realidad, ¿por qué está distinto? Yo puedo tener un project card y lo puedo editar. Y también puedo tener un project card
en borrador y también el copy no me convence mucho, pero no importa. No importa, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar el label. Ahora, ¿qué haría yo? ¿Cómo le llamaría? Voy a hacer otro, voy a crear una variante nueva que sea type. No sé si ponerle primary aquí a estas. Estas no van a ser las primary. Sí, bueno, no. Estas van a ser las primary, sí. Ya estoy conectando con lo que quiero decir. Pero las voy a duplicar. Le voy a poner secondary. ¿Por qué me está tirando error? A ver. Primary. Un momento. Dios santo. Ah, amigos, es que estoy medio dormido y pulsé donde no debía. Me cargué el type. El type, claro. Aquí no le puse V1. Ah, aquí no le puse V1. Oh, hombre, esto no sé por qué. No sé. En realidad me lo debo haber cargado antes. Sin darme cuenta. V3. Claro, no, es que ya tengo el type. Ya tengo el type. Yo me estoy liando. No, más fácil. Este no se va a llamar type, se va a llamar style. Otra práctica que suelo usar. Style. Tranquilidad. Style 1, style, vale. Ahora, creo una nueva variante. Ahora sí. Que sea type. Le voy a poner primary. Ay, Juan. Es la hora, vale. Duplico y ahora sí. En type pongo secondary. Y el error no me lo va a dar. Voy a reordenar. Sí, type primero, style, sí. Entonces, solucionado esto, después se iteran los copies de las cartas. Sí, después se iterarán. Digo yo. Edit, venga, decía primary. Primary, voy a hacer esto. A ver, ¿cómo? No es lo mismo, pero vamos a lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo rápido? No lo puedo hacer rápido aquí. Voy a ponerle. Tranquilidad. Bueno. Ay, Juanito. Ay. Una cosa a la vez. Ok. No es lo mismo, pero es... truco de viejo. Truco de viejo lo digo bien. No, aquí no. El truco de viejo es Juan. Yo quiero coger esto. Entonces, ahora sí. Hago así. Y ahora cojo este. Y ahora lo identifico rápidamente. No es igual, pero... A ver. ¿Dónde está mi project card? Aquí. No es igual. Pues le tengo que dar un poquito más de cariño, pero no pasa nada. No pasa nada. Ya vamos, por lo menos vamos a hacer lo siguiente. Por ahora lo voy a dejar así. Decía, cojo esto, me vengo aquí,
copio y reemplazo. Ay, mira. Juan. No, 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 no. No, Juan, ya la liaste otra vez. No pasa nada, Juanito. No pasa nada. Vale. Ok. Esto lo puedo quitar porque esto lo tengo... No, no lo quito. Faltan algo de colores aquí. Esto está igual, es el casi negro ese. Igual, y este no es igual. Pero aquí va a ser igual en el componente. Ahora sí. Hay sombra en los botones, pero no lo voy a dejar. Ahora tengo que... Vale. Pensaba cambiar... No, pensaba en realidad hacer la variante... Sí. Project Card. Variante. State. ¿Por qué? Porque este va a ser el draft y este va a ser el publish. Entonces, creo una nueva variante. Esto va a ser el publicado. Draft. Uy. Y yo podría aquí haberle puesto una booleana, pero en realidad me vale lo de la variante, porque aquí hay más elementos. Aquí hay una fecha con el número de vistas. Entonces, piensa, Juan, piensa. Vale, por lo pronto puedo ocultar. Voy a hacer lo siguiente. Me puede interesar tener un budget en un proyecto publicado, porque a lo mejor no va a poner publicado, pero por ejemplo puede poner nuevo o algo por un tiempo, no sé. Se lo voy a dejar, entonces voy a poner una booleana en los budgets. Sí. Show budget. Ahí te quedas. ¿Elegiría esto por defecto? Creo que no. Uy, las variantes también hay que ordenarlas. V1, V2 y V3. Así. Ahora de esta manera, cuando la elija, las tengo en orden. Bueno, te quedas ahí. Vale, esto era un botón, ok. Tengo que hacer esto. En la publicada, tengo que cambiar aquí. La publicada, como digo, tiene otra cadena, tiene dos cadenas de texto, pero una acompañada de un icono, con lo cual esto lo puedo hacer así. Duplico aquí. A esto le dejo el time con ese nombre, le cambio el formato, el texto, vamos, pego, ajusto el ancho, sabiendo que mantiene el fill container, correcto. No, lo dejo en hue, y a esto sí le dejo fill container, pero poquito a poco. Falta algo, el icono. El icono de ojo en este caso. Una instancia. La pongo por aquí.
genero un auto layout, le pongo de nombre... estas son los viewers, ¿no? Las vistas. Correcto. Nombre. Views. Vamos a corregir el gap, que sean, por ejemplo, 8. ¿Sí? El color también hay que cambiarlo, ¿no? Es el mismo color que correcto. Y esta es un número. Sí. Ay, me pica la... En este caso... Aquí creo que hace... Si no le pongo... si no le pongo en fill container... No, se lo voy a dejar en fill container todo. Esto sí. Este sí. Y la cadena de texto también, aunque no la voy a usar por las dudas. Ok, ahora. ¿Lo tengo todo? No, no lo tengo todo. Tengo que crear el componente, el botón secundario. Que no va a ser igual que el budget, pero bueno, es otro componente. Con lo cual. En realidad es secundario y es más pequeño, ¿no? No, es del mismo tamaño. 37 con... que no, tamaño... No. Del mismo tamaño. Entonces. Type, primary. State, vale, aquí lo tengo más fácil. Secondary. Después miraré el vídeo a ver dónde me equivoqué. Sebastián dice, ¿lo podías poner en stock? Subir la variante. Vale. Podría hacer un montón de cosas, sí. Tomás dice, 13 usuarios viendo un directo de Figma Design en diciembre de 2025. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Que comenten si quieren ver un directo. Sí, a ver, ¿queréis ver más vídeos de este tipo? Hay 12 personas, por favor, moved el culo y escribid en el chat. ¿Queréis ver más vídeos de este tipo de trabajos que estamos haciendo en Figma? Que son trabajos para gente principiante, vamos a decir. Y sí, por favor, unidos a la comunidad. Estamos en Discord, ¿eh? Todos los días estamos en juanpol.com/Discord o también en un servidor al que podéis entrar leyendo ese código QR. Entráis, preguntáis, compartimos cosas, información, respondemos dudas, hacemos design critiques, ayudamos. Y todos los jueves hacemos una UX Talk, que es una charla en el canal de Voz, que ahí abrimos los micros quien quiere y la cámara quien quiere, y ahí hacemos preguntas, compartimos información y demás. Pero de verdad, Axel ya ha respondido. Es de noche aquí. Sí, por eso estoy abrigado, es invierno. Hace un rato comentó Liliana, Andrea, que es un proceso que puso en práctica y le salió bien. Aquí está. Sí, me anoto a todo lo que sea Make porque es mi día a día. Vale. Vale, ¿te gustó el flujo? Ok. Y las otras personas, 13 personas, ¿podéis comentar? ¿Queréis algo más así o no? ¿Más con Make o más con Design? Nunca lo he usado, dice Axel. Supongo que te refieres a Make, ¿no? Bueno, mientras tanto voy preparando el botón secundario. Lo tengo como... Bien. Y aquí, básicamente, voy a hacer algo bastante... No es exactamente igual a esto, porque tiene un outline. Sí. Entonces, el secundario va a ser así. Va a ser así. Va a tener tanto icono como label de este color casi negro, que no es negro. Entonces, esto va a ser de este color. Y le voy a añadir un stroke a cada... No, stroke, Juan. Ahí. Tranquilidad. Y ahora voy a hacer fácil. El fill se lo voy a dar el stroke.
Y en este caso le voy a quitar el fill. Bueno, a uno primero y a otro primero. Pero, a ver, es verdad que esta gente tiene... yo le puse el color, pero claro. Es más claro. Bueno, no pasa nada. Mirad lo que hago. El fill se lo voy a dar el stroke. En realidad, al final lo tenía. Lo tenía antes. Ay, Juan. Vale, no pasa nada. Tranqui. Tampoco es el color, pero bueno. Juanito, ponte de acuerdo, Juan. Y puedo tirar, no puedo tirar este color, pero no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle opacidad ahora mismo. Y le voy a poner un 70, 50. Esto lo podría tener funcionando bien y controlado con las variables, pero no. Venga, vamos a darle en 60. Ahí. Ahora, esto quiere decir que a el project card, al publicado, al published, le voy a poner una instancia de botón secondary. Y además le voy a poner editar. Y lo que sí necesitaría es el icono editar, que es este. Vale, no lo tengo. Lo cojo de aquí, me lo traigo a componentes, a iconos. Y aquí lo mismo de siempre. Vamos otra vez. Primero, está como outline, como trazo. Vale. Entonces lo selecciono y hago un outline stroke. He generado las formas, ¿veis? Vale. Lo siguiente, pongo el color este. Perfecto. Selecciono las dos formas. Las uno con una booleana. Le hago un flatten para unirlas todas en una misma forma. Bien. Le pongo de nombre, en lugar de union, vector, con V en minúscula. V corta, decís los de I, de la TAM. Joder. Vector. Se queda con scale, que son las proporciones. Y ahora a esto, ojito, que esto está en 16. Oh, vale, no pasa nada. Le voy a poner en 20 como todas las demás y entiendo que el trazo sí va a ser más gordo. Va a ser más gordo, porque, sí, correcto, está bien. Sí. Ahora, el scales que está, esto le voy a poner de nombre, le voy a llamar va a ser un componente y se va a llamar edit. Edit. Como la nuestra edit, pero sin H. Ahí te quedas y ahora voy a tener que una pregunta. Aquí tengo el botón. Yo tengo iconos en 20. Pero a ver, voy a ver el diseño original. Icono. Esto debe ser 16. Si es. Como, ¿por qué no puede? Madre mía. El bendito. Esto debe ser de 16. Por Dios. Figma Main no construye bien, ¿eh? Vale. Y icono de 16. El budget, icono de 14. Bueno, aquí hay que darle más cariño. No pasa nada. Vamos por partes. Vamos por partes. Tenía el icono de edit. Entonces, a el botón de la tarjeta esta le pongo podría aquí poner más elementos anidados, ¿no? Propiedades anidadas. Tenemos un montón. Las del botón y las del budget. Sí. Entonces, aquí. Bueno, en realidad esto podría ponerlo de forma puntual. Cojo el botón. No tengo instant swap en el... No tengo instant swap en el botón. Tenía, ¿no? Joder.
¿No? ¿No tengo esta sombra en el icono de botón? No me lo puedo creer. No. Pensé que se lo había puesto. No pasa nada. Se la pongo ahora. Pensé que se lo había puesto. Vale, ahora sí. Ahora sí, Juan. Coges la instancia esta, le vamos a poner... Y tampoco tengo una booleana en el botón. Pensé que lo había hecho. Bueno, no pasa nada. Edit. Perfecto. Pero faltan más cosas a este botón. Hay que darle cariño. Digo, me falta la booleana. Selecciono todos. Booleana, booleana, show icon. Hubiera... Nada. ¿Respondió alguien más? Edit, no, edit. La gente... 15. A ver. Próximamente humanos versus IA. Cuesta llegar al icono. Ay, ay, ay. Eso era para mí, ¿no? Vale. Show icon, arriba de todo, arriba del label. Icon debajo de show icon. Icono para la jerarquía en el icon. Uy, no, el fueguito no. 16 personas. Estas 16 personas. ¿Queréis ver más de Figma Design o de Vibe Coding con Figma Make? Contadnos, por favor. Vale, esto ya está funcionando. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Lo tenemos todo. Sigue las conexiones, correcto. Este es el... No me termina de convencer. Aquí ya... Hostia. Le voy a quitar el... Le voy a quitar... Como vamos en algún momento, si lo hacemos, vamos a hacer más... Por lo menos una o dos variantes más de esta tarjeta. Le voy a quitar el aspect ratio para que funcionen así. Porque evidentemente esto, cuando llegue aquí, vamos a crear o a ajustar el comportamiento de estos elementos para que no pase esto. Bueno, lo podría hacer ahora, ¿no? Al final, 3 horas de directo, 2 horas ya. No pregunto porque yo sé lo que va a responder Edith. Pero antes de esto quiero pulir el tema de los tamaños de los iconos. El budget tenía iconos de 14 tamaños. Entonces, vamos a coger los iconos de todos los budgets y vamos a mantener el aspect ratio. Bueno, no. Vamos a mantener el aspect ratio en todos los iconos. ¿Sí lo puedo hacer en bulk? Sí, ¿no? Sí. Me faltaba este. Ahora, 14 dije, porque lo vimos en el diseño de Figma Make. Selecciono todos. 14. Hecho. Le podría cambiar un poquito el budget, los paddings, perdón. ¿Cuándo tenía esto? 36 era, ¿no? Por Dios, Juan. Esto está fatal. 44. Y esto tiene 40. Más chico, me caes la boca. Te quedas así. El texto era 16 y el texto era 16. Sí. Se va a quedar así. Esto ya tiene el icono de 14. Uy. Vale. Texto 16. Icono de botón. Este era de 16. El botón era de 16. Lo mismo aquí. Esto quiere decir que me voy a botón
Y en lugar de usar los iconos de 20, le pongo 16. ¿Tendré que cambiar la altura seguramente? No. Están manteniendo los 40 como el icon button. Correcto. Vale. Ya está un poco mejor. Decía, si yo tengo esto me lo cargo. Bueno, sí. Bueno, hace falta, haría falta. Haría falta ponerle title, texto, ¿por qué no me deja? Texto. Nada. Tengo que usar las herramientas. Me falta el enter. Joder, madre mía. Gracias. Gracias. Los nips de los míos es demasiado, no sé. Es mucho. Uy. Vale, está funcionando bien, pero es demasiado. Vamos a ponerle así, 2 filas. Y esto vamos a ponerlo así. Ya que le vamos a dar un poquito de cariño a este componente. Lo que está pasando hoy me deja pensando, de verdad. Ahora, vamos a ponerle una property de texto que se llame title, description, ¿hace falta editar el tiempo y toda esta historia? Pues sí. No sé si lo haría, yo, sinceramente, para este tipo de cosas. El uso diario al final me enseñó que... vale, sí. Views. El tiempo decía, y me ha demostrado que a veces meter tantas propiedades para ciertas cosas y cosas tan simples como una cadena de texto, a veces no. Yo prefiero ir más rápido. Pinchar en la cadena y escribir. Esto está. Habría que ordenarlo, eso sí, un poquitito, seguramente. Pero se puede editar todo. Vamos a ver. Estado, show budget, título, descripción. Bueno, en realidad, time, views. Está en el orden. Está en el orden correcto. Decía, vamos a darle un poquito de cariño a esto para que no se rompa. Pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto es así. Vamos a decirle que este elemento, este bloque, tenga activado el wrap y para cuidarnos, a ver, esto va a tener, solamente va a pasar aquí. Amigos, es que yo estoy, ojito. Esto, que también está en el bloque, en la cadena time. Claro. ¿Veis? Aquí ya, si lo quiero hacer con variables, con propiedades, tengo que cambiarle el nombre. Claro. A ver, esto es Project Card. ¿Cómo diferencio? A ver, voy a hacerle una cosa. Una cosa que haría también mi día a día, ahora mismo, si estuviese solo.
O voy a mostrar qué voy a hacer. Me voy a venir aquí. Ya os muestro, ¿eh? Y voy a hacer lo siguiente. Chrome. Y le voy a decir, alguna vez hice este tipo de cosas. Estoy yendo a Figma y estoy copiando esto. Entonces, le voy a poner así. ¿Qué nombre le pongo? Le pongo en inglés a estos dos campos de info. A ver qué me dice. Perdón. Qué fácil lo tenía, ¿no? Published on. Me encanta, me encanta. Viva, viva. Viva. Entonces, Published on es el... Bueno. Es que también... No me sirve. Porque un proyecto publicado... Sí, el credit, correcto. Creado. Pero, bueno, en realidad sería creado y si lo edito ya tendría que cambiarle por editado, ¿no? Por el enlace. Venga, vamos a lo siguiente. Voy a llevarme esto al editar. Bueno. Pone time. Vamos a lo siguiente. Renombro a la cadena. No, lo voy a la cadena le voy a llamar text. Pero a la propiedad la quito y a esta le voy a poner no, aquí no. Joder. Sí, aquí. Propiedad de texto. Y a la primera, bueno, esto ahora lo voy a cambiar, ¿eh? Y a la primera, created on. Ok, ahora, por defecto voy a poner esto aquí. Ok, y ahora, esto funciona como quiero, perfecto. Bueno, el comportamiento aquí, en este caso, funciona. Este botón no me gusta nada, así. El copy aquí que nos diga edit, ¿eh? Si está edit todavía, editaste el nombre y los elementos fuera del componente. ¿Es viejo eso, Tomás, o no? ¿Qué hora es? Está en el componente, ¿no? Ah, amigo, no. Correcto. Vale. Fuera del componente. Le puse frame, ¿no? Había seleccionado los dos textos y las caras que estaban a la izquierda. Vale. ¿Estos? Vale. Joder. No pasa nada, no pasa nada. A esto le llamo text y text. Vale, ya te entendí. Esto se está manteniendo. Sí, señor. Correcto. Si cambio,
Coge lo otro, perfecto. Gracias, Tomás. No. Las prisas. Bien, decía que esto está funcionando, pero el otro no. Entonces, en este caso, que son dos campos, y decía que este copy, si Edith nos dice algo, vale, esto hay que corregirlo. Entonces, para cuidarme, habría que ver el tipo de idiomas y esto, pero en principio, a la cadena de texto text, le voy a poner un ancho fijo en este caso. Y le voy a poner, por ejemplo, claro, aquí no, aquí, Juan, otra vez. 128 es demasiado. 96. $112. También tiene un gap esto. Claro. Si tiene un gap, le voy a dejar el 96. Le dejo el 96 y esto tenía el wrap. Aquí no hacía falta. Bueno, sí. Ok, entonces esto tiene que funcionar, ¿no? Si mal no recuerdo. No, joder. Yo estoy... Fixed. Y ahora... Claro. En realidad tengo que ponerlo esto en un componente. Me refiero sí, Edith, me refiero al componente a esto, que me parece demasiado largo. Yo haría algo más. ¿Editar? ¿También? ¿Podría valer? Más que continuar editando. Editar también sería, ¿no? Porque puedo editar uno publicado y uno... Creo que lo había dicho. ¿No? ¿Qué opinas? Podría tener, sí, otro color, pero... Otro color no, podría ser un primario, pero no sé. A ver, esto que estoy ahora así medio dormido ya a esta hora, 2 horas y cuarto. Yo quiero que esto se mantenga, claro, tengo que, para que baje, claro, Juan, aquí no hace falta, pero lo voy a dejar igual. Le tengo que poner un min width a esto. Juan, vale. Un min width al contenedor que, bueno, tiene su nombre, que es el views. Vamos a ponerle un min width de 128 por probar. Podría valer. Si quisiera que baje también, bueno, en realidad podría quedar esto en la misma fila, ¿eh? Y bajar el botón. Incluso podría ser un poquito más pequeño. El 96, aquí sí. Ya si el número de views es bastante más largo y tiene más dígitos, pues acortaríamos a través de código 16K, 32K y eso, por ejemplo, o más. Entonces esto ahora se va a permitir llegar un poquito más, debería, ¿no? Lo voy a hacer un reset por las dudas. Reset, ok. 96 es demasiado también, ¿eh? 80. Okay. Vamos a poner 80. Y la gente no habla, ¿eh? No habla. 80 está bien.
Da para un dígito más y ya. Si son... sí. Aquí se podrían hacer variantes, se podrían montar los modos con distintos tamaños de texto y que cambien y alturas que cambien. Se pueden hacer tantas cosas. Vale, le dejamos editar entonces al otro botón, ¿no? Mejoramos lo que tiene esta gente. En realidad esto es tan simple como... bueno, no. Vamos a lo de aquí. Editar. Vamos a cambiarle el icono. Edit. Entonces tenemos el publicado y el draft. Al publicado, por ejemplo, en principio, le quitaríamos el budget y se queda así. Ah, amigo. También tiene la misma propiedad, con lo cual también, bueno, no me sirve así. Tengo que bueno, a ver. Si pensamos en que, lo tengo más fácil aquí. Si pensamos en que el borrador siempre va a tener un budget que pone borrador, puedo quitarle la booleana a esta instancia. Show apariencia, aquí. La quito. Y esto va a estar siempre visible en draft. Solucionado eso, y si yo quiero, tengo un publish, ya publico y pongo aquí, por ejemplo, ¿dónde está el budget? Aquí. Aquí. Nuevo. New. Incluso sin icono. Bueno, por ejemplo. Es un poco... el budget a lo mejor de este... bueno, es el tamaño que puso Figma Make. Pero quizás podríamos hacerlo un poco más pequeño. Pero estamos manteniéndolo bien. Ok. Bueno, tenemos el componente card funcionando. La imagen no tiene un estado over. ¿Se lo damos o no se lo damos? A ver, vamos a ponerle aquí esto. La imagen de edit. Ok. Si esto ¿qué quedaría en realidad? Quedaría la lista de comentarios, la actividad y el sidebar, perdón. Tengo que ir a cenar. Son las 9:20 aquí. A ver, un poco raro este directo. Yo me entretuve. Al principio estaba un poco perdido deconstruyendo para luego construir. Pero después más o menos conecté. A mí lo que me deja con el culo raro es que cuando usamos Figma Make o cosas así, no hay tanta gente. Y hoy que hacemos cosas básicas, hay. El viernes que viene vamos a usar Google Stitch y después pasar lo que diseñamos en Google Stitch a Google AI Studio. ¿Vendrá gente? Ya veremos. Pero bueno, ¿queréis que comparta este archivo? ¿Queréis que suba este archivo a Community?
Pero bueno, lo suyo sería... ¿Por qué no dice Axel? Directamente a Google. Directamente. Ah, vale, no, ¿por qué no lo de Google? Ok. Sí, le falta un poquito más de cariño. Google AI me enferma de problemas. Google AI Studio funciona bastante bien, Axel. No se puede. Ya. Bueno, nada. ¿Qué hago? ¿Lo termino? Sí, ¿no? Vamos a terminarlo. Vamos a terminarlo. Pero denle un like a esto, por Dios. Denle un like. Venga, estoy llorando por los likes. Venga, en realidad terminarlo es un follón, pero entonces me voy a poner en plan robot. Vamos a ver. Esto, me quedaría esto y esto. Y después los bloques. Y esto. Vale. Yo lo termino. Likes, como dicen por ahí, reventad el botón de like. Venga, sidebar. Sidebar, botón. Ya me vais a entender qué voy a hacer. Ok. Ay. Menú. 4 de gap. Fill container en cada botón. Está puesto. Ahora, ¿debería tener el menú como un componente? No, le voy a dejar menú. No. Debería tener el menú como componente. Creo que lo mantendría en el side. No, lo voy a tener en el sitemap. En el sidebar. Vale, ahora. Frame selection. Renombre. Aquí sí. Sidebar. Componente. Y aquí tengo gaps de 24 y 12. Vamos así. Vamos a hacer paddings de primero auto layout. Dije 12 izquierda y derecha, 24 de arriba y abajo. Fondo blanco, ancho, 256. Vale. El menú, bien. Ok. Por ahora te quedas ahí. Ojito. El botón es... bueno, aquí hay otro botón. En este caso voy a hacer lo siguiente. En este caso voy a hacer lo siguiente. No es igual... no. Ya me entendéis. Lo hago todo, pero me voy apañando. Voy a coger todos los botones, ponerle secondary. Le cambio la alineación a distancia. Esto es una práctica que se hace, no me digáis nada, se hace a veces. Y en este caso, claro, en realidad me falta algo. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, otra práctica que hay, que creedme que a veces se hace en plan trinchera, es esto. De verdad, ¿eh? Se hace. Aquí necesitamos un componente, bueno, una variante más en el botón que sea Active o Selected. Pero por lo pronto lo voy a montar así. Porque si no, no llego a todo. Me quedo hasta mañana. O un directo del jueves pre-Ux Talk. En ese...
La verdad es que me ponéis entre la espada y la pared. Me quiero ir a cenar y a dormir. Sí, voy a hacer eso. Vamos a ser responsables. Para vosotros no es cena, ¿no, Edith? ¿Qué hora es por ahí? Bueno, yo dije las 9, no, son las 10, son las 10. Claro, es que más de 2 horas. 2 horas 26. Bueno, nada. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a ordenar un poquito. Y el jueves pre-UX Talk, o incluso, sí, lo continuamos. Lo terminamos y lo publicamos.